aprovecharte dos preguntas más, por favor. Sé que tienes prisa, sé que tienes trabajo, porque eres una mujer que anda como, yo digo, yo lo comento con mi familia, eres como hormiguita, anda en todos lados trabajando, buscando, documentando, así que estás aquí. Yo sé que la gente de Contralínea, que sigue sin censura, y la gente de Sin Censura, que sigue Contralínea, me lo va a agradecer al rato, pero ya te platicaré después. La cuestión es que nos cuentas, yo te decía, abres con una cantidad dentro del mundo que manejas de más de 30,000 millones de pesos, abres una de 2,000 millones y nos llevas a un mundo que parece irreal, que parece que no existe, pero que es peligrosísimo. Yo te decía, abres una caja de Pandora. ¿Qué más podemos encontrar en esa caja de Pandora? ¿O ya se acaba la caja de Pandora del sexenio de Felipe Calderón? Todavía hay más para seguir rascando, aparte de García Luna y todo eso que nos cuentas. Sí, hay más. Tan solo este expediente de los acuerdos de administración de fondos es un expediente como de más de 500 fojas. Yo lo revisé, ya tengo, pues sí, digamos, de alguna manera organizado que todo quiero abordar de ese expediente. Lo que pasa es que sí, Paco, como tú decías, es que me falta tiempo. Voy de un reportaje a otro, a veces los abandono un poquito, luego regreso a ellos. Este trabajo lo inicié antes de irme al juicio de García Luna en Nueva York. Eso me interrumpió un poco, luego regresé, empecé a retomarlo y tal, pero en este trabajo yo quisiera invitar a la audiencia de esta mesa de investigación de Contralínea Sin Censura a revisar todos los trabajos que tienen que ver con los acuerdos de administración de fondos establecidos en el gobierno de Felipe Calderón, porque me parece que hay muchas evidencias que nos dejan ver qué tipo de gobierno teníamos en aquel momento en materia financiera. Hay miles de millones de pesos que se entregaron para rescate de los más ricos. Yo lo llamé, lo titulé este trabajo como los FOAPROAS de Calderón, porque en su sexenio que estábamos viviendo una crisis, primero económica, provocada por el tema de la epidemia de H1N1, después fue el tema de la crisis subprime, bueno, no recuerdo si fue primero la crisis subprime, que es todos estos créditos burbuja inmobiliarios en Estados Unidos que reventaron y que llevaron a crisis económica mundial. Luego viene el tema de la epidemia H1N1 y el tema es que vivimos todo ese sexenio en una crisis económica terrible. Fue lo peor que le pudo pasar a las finanzas, todo eso que decían, ay, es que si llega López Obrador vamos a estar en el peor momento, la devaluación, etcétera. Bueno, eso lo vivimos en el sexenio de Calderón, tal vez ya se nos olvidó, tal vez ya quisimos borrar ese sexenio de nuestras cabezas, pero estuvo muy terrible la economía en aquel momento, se perdieron muchísimos empleos, en fin, estuvo muy, muy mal. Y además todo el tema de violencia, ¿no? Entonces decide rescatar a los más ricos y además con un discurso que ya venía desde el sexenio de Vicente Fox, de que, por ejemplo, a las personas adultas mayores no se les podía dar una pensión universal porque no había finanzas que lo resistieran. Pero contrario o sea, vivíamos en esa crisis financiera, contrario a ayudar a los más humildes, se ayuda a los más ricos, supuestamente bajo este mismo metáfora que emplea siempre el presidente de que si llueve arriba, botea abajo, lo cual ya vimos es falso. En este mismo contexto, también el propio Vicente Fox decía que no se podía dar pensión universal y ya vimos que eso también es falso, porque el sexenio de López Obrador rompe con ese digamos, con esa idea falsa que nos trataban de meter en la cabeza. Otro de los trabajos se enfoca en un presupuesto de urgente necesidad que se generó a petición del Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces comandado por Caram Toumé, Daniel Caram Toumé, a propósito de la tragedia de la guardería ABC, se genera una bolsa de 250 millones de pesos, una bolsa extraordinaria que según esto, o al menos para eso lo pidieron y está en los acuerdos, en el acuerdo de administración de fondos que ya también publicamos,
era para atender a las víctimas, a los bebés, a las personas adultas que también sufrieron quemaduras por intentar rescatar a los niños, los propios bomberos, etcétera. Ese dinero no se gastó en ese sexenio. O sea, es que de verdad es indignante lo que pasó con el caso de las guarderías ABC. Generaron esa bolsa y al final no les dieron el dinero, no les dieron la atención, no dejaron que los niños fueran a Houston a recibir la atención médica que necesitaban, los trajeron a un sistema sanitario que estaba por los suelos, donde muchos de ellos pues acrecentaron las secuelas con las que viven actualmente, los sobrevivientes por supuesto, otros pues acabaron perdiendo la vida en estos hospitales porque no tenían la atención que se necesitaba. Otro de los trabajos tiene que ver con Luz y Fuerza del Centro. Hay que recordar que otro de los capítulos negros o oscuros del sexenio de Felipe Calderón fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y eran miles de millones de pesos que se solicitaba desde la Secretaría del Trabajo, supuestamente para ayuda de los trabajadores que quedaron sin empleo. Por supuesto que esto también fue falso. El conflicto de los electricistas alcanzó al actual gobierno. Todo el tema de los niños de la guardería ABC alcanzó al actual gobierno. Esos recursos empezaron a ejercer hasta el gobierno del presidente López Obrador. O sea, es que de verdad es terrible lo que ha pasado con todo esto.